El día de hoy vamos a hablar sobre algo que se ve mucho en el invierno, que son las enfermedades respiratorias, y vamos a hablar sobre un síntoma cardinal, que es la tos. Es importante que conozcamos qué hacer cuando un paciente tiene tos, cuál es la importancia de la tos. Pero antes de entrar al tema, Fabricio, quisiera comentar un poquito a propósito de la entrevista al ingeniero Beto Estupiñán, director de gestión de riesgo municipal, con quien tuvimos la oportunidad el día lunes reunirnos por una invitación que le hice yo como presidente de la Comisión de Salud, en vista de que está pronosticado, probablemente hay muchas posibilidades de que para mayo o junio se dé un fenómeno del niño. Y recordemos, Farizo, que en el año 1998, fue fue un niño bastante grave para nosotros, fuerte, devastador, 98. yo diría, en el 98. Fuerte. Recordemos que no solo hubieron inundaciones, deslaves, cierres de vías, calles totalmente destruidas, sistema de alcantarillado colapsado, sino que tuvimos el incendio que se produjo por la caída de un tramo del oleoducto y que todo ese contenido llegó hasta las villas de Petroecuador, pasó y llegó incluso hasta el río Esmeraldas a través de la ciudad de La Propicia y pues hubieron muertos. Recordemos que hubieron muertos y eso queremos evitarlo. Queremos evitarlo haciendo desde ya una planificación. Inicialmente con el ingeniero Estupiñán hemos hablado de realizar una actividad de prevención con los funcionarios que tienen que ver a este nivel en el municipio de Esmeraldas. Y luego vamos a hacer una mesa técnica. Vamos a convocar como concejal, presidente de la Comisión de Salud, nos vamos a convocar una mesa técnica en donde estarán las instituciones que tienen relación con la prevención de estos fenómenos. Y creo que es hora de que empecemos y esperamos y aspiramos la colaboración de todas las instituciones, tanto públicas como privadas y también de la ciudadanía, porque esto es una acción que tiene que ser integral, tiene que ser en conjunto para evitar todo lo que podría ocurrir si se diera realmente un fenómeno del niño. Recordemos que cuando aquello ocurre son a veces 17 hasta 20 horas de lluvia copiosa todos los días y eso satura cualquier sector y vienen los deslaves, vienen las inundaciones. Recordemos que nosotros tenemos barrios de la ribera que están a nivel y cuando sube el río, cuando hay la pleamar, se pueden inundar. Recordemos todas las riberas, La Propicia, el sector de 50 casas y en los sectores también de la parte rural del Cantón Esmeraldas, como Pegue, como Banderas y como estos, son sitios que tienen mucho riesgo. De igual manera las laderas en donde hay asentadas viviendas que al saturarse de agua, esto puede producir deslaves y puede traer consecuencias muy duras y difíciles. Por ello es que vamos a trabajar en eso, lo que es prevención para que, ojalá, Dios quiera que no se dé el niño, pero si es que va a darse, vamos a estar preparados. Aunque con la naturaleza nunca hay ninguna preparación, pero por lo menos vamos a estar por lo menos organizados de tal manera pues que los impactos de este fenómeno que pueda ocurrir sean menores. Ello trae también problemas de salud. Exacto. Entrando al tema de salud directamente, en la época invernal, en la época de las lluvias, uno de los problemas que se incrementa son los problemas respiratorios. Y a la cabeza, pues todas estas infecciones del árbol respiratorio que van desde la nariz hasta los pulmones terminan en una neumonía. Y uno de los síntomas cardinales en la presencia de los problemas respiratorios es la tos. La tos es un reflejo que permite que se esté despejada la garganta, la faringe, así como también el árbol bronquial y los pulmones. Se dice en medicina que la tos es el perro guardián de los pulmones y que la tos no es un síntoma malo y que tenemos una concepción errada de que si vemos a cualquier persona o un niño sobre todo, que es a donde más llama la atención, tosiendo, queremos enseguida quitarle la tos. Hay que hacer algo para que le quite la tos. No, la tos está allí por una circunstancia. Dijimos que es un reflejo que permite tener limpias las vías respiratorias y la tos tiene funciones específicas y ahí hay momentos cuando se damos la tos y hay momentos cuando producimos o damos medicamentos que ayuden a expectorar, no quitar la tos, sino a eliminar todas esas secreciones que están produciendo el problema. Entonces, la tos puede aparecer desde un problema muy leve, como por ejemplo un resfriado común, una gripe, por irritación de la faringe, de la laringe, por efectos del virus, produce los síntomas de tos. Puede presentarse, por ejemplo, por una rinitis alérgica, por una sinusitis. ¿Por qué? Si bien es cierto, el problema está en la nariz, pero hay el goteo retronasal, es decir, siempre hay flema que baja desde la nariz hacia la parte de la faringe y eso activa el reflejo de la tos. Puede ser producido también, por ejemplo, por una bronquitis.
cuando hay un problema en los bronquios de una infección, sea viral o bacteriana, hay presencia de secreciones y eso da tos. Igual manera de una neumonía. Cuando hay una neumonía, pues hay mucha tos y esa tos se caracteriza porque su expectoración es mucopurulenta, es decir, moco acompañado a veces de pintitas de sangre o de hilos de sangre. Entonces eso ya hace un poco la diferencia de lo que se trata. Y también hay una enfermedad que ya no la vemos mucho, que es la tosferina, que ahora hay unos variantes de coqueluche, que es una tos en aquellos niños que no se vacunaron o en aquellos pacientes que pues por diversas circunstancias bajaron sus defensas, y esa es una tos que es una tos excesiva, es una tos irritante, es una tos asfixiante que produce accesos de tos que duran de algunos segundos hasta un minuto, que el paciente se pone cianótico o morado y que tiene sus características y su tratamiento diferente. Eso cuanto a lo que tiene que ver con la tos de origen agudo. De origen agudo quiere decir que es la tos que dura menos de 20 días, porque también es la otra, la tos crónica, que es aquella que dura más de 20 días, o está semanas o meses, que ese es otro diagnóstico diferencial. Y también dentro de la tos aguda hay que considerar, y puede por ser aguda o crónica a la vez, la presencia de un cuerpo extraño en las vías respiratorias. Cuando hay un cuerpo extraño que tenga un cierto diámetro, eso pues produce una tos asfixiante. Es característico ver cuando un niño, sobre todo ocurre en los niños, ¿no? Aspiran por accidente, por ejemplo, hay esas tapitas de los esferográficos, la partecita de arriba que tapa la punta de la mina, a veces pedacitos de borrador, un pequeño frijolito, se atoran con un canguil, por ejemplo, y se va hacia el árbol respiratorio. Esa es una tos intensa, una tos que produce dificultad para respirar, ahogo, y eso pues hay que hacerlo diferencial inmediatamente. Si es un niño, enseguida tomar una radiografía para ver que hay un cuerpo extraño, y eso, exacto, eso tiene que llevarse un especialista para que le pueda aspirar. A veces el neumólogo que es intervencionista a través de un endoscopio, o a veces el gastroenterólogo también nos da la mano, o el otorrinolaringólogo. Y también, y cuando el objeto es muy chiquito, es muy pequeñito, va a las vías respiratorias, aloja ahí y ahí da una tos crónica. Son niños que están tose y tose y tienen cada 2 meses, 3 meses hacen cuadros de bronquitis, hacen neumonía frecuente, o son niños que empiezan a tener sibilancias como si fuera asmático, y realmente no es eso, sino que hay un cuerpo extraño en las vías respiratorias. Y entonces cuando tenemos un niño tosedor crónico, sobre todo en los niños, que está tosiendo y que no mejora y que cada 2 meses, cada 3 meses está con problemas, ojo, puede ser un cuerpo extraño que aspiró, hacemos una radiografía y vamos a encontrar el problema, y pues ahí hay que buscar el tratamiento. Entonces es importantísimo cuando hablamos de este síntoma, el examen físico. Tiene que ser llevado por un médico, el médico va a ocultar, ahí va a encontrar diferentes circunstancias por qué está tosiendo. A la ocultación vas a encontrar los roncus de una bronquitis, los estertores de una neumonía, vamos a encontrar si se trata de un asma, porque el asma también produce tos, una tos aguda. Vamos a encontrar las sibilancias, los sibilos. El asmático, el pecho le silba, le ronca como si fuera el dorso de un gato, y a veces no es necesario ni ponerle estetoscopio, sino que a simple vista observamos que ese paciente pues está sibilando su pecho, y entonces ya conocemos esa característica. Además, los pacientes asmáticos pues es la enfermedad crónica más frecuente en la niñez, y pues los padres de familia saben que su hijo es asmático y sobre todo tienen una herencia asmática. Entonces ahí pues viene el tratamiento, que no es sedar la tos, sino abrir los bronquios para que la tos pase, porque el asma es una enfermedad bronquial inflamatoria que produce una broncoconstricción, y la solución es abrir el bronquio, no quitar la tos. Todo lo contrario, como decíamos, que no es bueno quitar la tos en muchas circunstancias. Eso en cuanto tiene que ver con la tos que es aguda. Ahora, hay circunstancias también que producen tos crónica. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una enfermedad que sí la vemos todavía, la vemos con frecuencia, que es la tuberculosis. El paciente tuberculoso es un paciente tosedor crónico, que inicialmente sus síntomas no son característicos, pero que luego al pasar las semanas o los meses empezamos ya a darnos cuenta que puede tratarse de ello. ¿Por qué? Porque el paciente que tose por una tuberculosis generalmente es un paciente que al expectorar expectora sangre. Flema mucosanguinolenta como la neumonía, sino sangre, que en términos médicos se llama hemoptisis o esputos hemoptoicos. Esto quiere decir que sangre a veces purita, rutilante, que nos hace pues pensar que algo está pasando ahí, y luego hacemos la radiografía. Aquí es complicado ya. Claro, hacemos la radiografía, hacemos el examen del esputo, la baciloscopía, encontramos, y este tratamiento es de 6 meses en la actualidad,
y solo lo realiza el Ministerio de Salud. No hay medicamentos para la tuberculosis en las farmacias de venta libre, sino que tiene que ser tratado por un centro del Ministerio de Salud Pública o en su efecto del IES, pero igual el IES tiene que solicitar la medicación al Ministerio de Salud Pública. ¿A quiénes tosen también, doctor? El mensaje que nos llega por acá. Tosen también porque son fumadores. Esa es otra cosa. Y ya vamos entrando a la tos crónica. Entonces, el examen físico es importante porque nos permite, a través de la auscultación, pues encontrar algunos síntomas que nos orientan a qué se trata. Y luego vienen los exámenes complementarios. Si creemos que no, es una neumonía, que es una enfermedad bacteriana, hacemos un examen de sangre, vamos a encontrar los leucocitos elevados, pensé los neutrófilos, decimos esto es una infección. Hacemos una radiografía, vamos a encontrar pues, las condensaciones, si es una tuberculosis, vamos a encontrar las cavernas. Es decir, el examen físico y los exámenes complementarios sirven para orientarnos y llegar al diagnóstico. Ahora entramos a la tos crónica. Hay la tos crónica, la del fumador, como alguien preguntaba allí, pues, y esa es una tos que está ahí permanente, pero esos pacientes fumadores hay que hacer estudios, porque el fumador puede producir una enfermedad, inicia con una bronquitis crónica primero, que se va agravando y llega a una enfermedad que se llama EPOP, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que ya no tiene marcha atrás. Esos pulmones ya se dañaron, es un paciente tosedor permanente, el fumador, cuando llega EPOC es un tosedor permanente, siempre está presentando estas expectoraciones mucopurulentas y también tiene episodios de recrudecimiento, es decir, se recrudece su cuadro cada cierto tiempo con agitación, con disnea y con problemas infecciosos. Ahí las afectaciones son muy graves, ya ni por mucho que dejen no, de fumar, ahí no, sí, allá se produce una lesión, ahí lo que al dejar el tabaco lo que se produciría es hacer menos daño del que ya se produjo. Entonces el paciente fumador tiene esa particularidad de llegar a hacer un EPOC y está siempre tosiendo. Ahora, el EPOC no solamente se produce por el tabaco. Hay también, por ejemplo, las personas que cocinan con leña, que cocinaron con leña durante muchos años, sobre todo en el campo, esas personas también pues aspiran ese humo y eso da lugar a la presencia del EPOC. Y yo me encontré un caso que me pareció un poquito sui generis, pero se da y puede darse. Me encontré un profesor, que fue mi profesor del colegio, y resulta que me dice, tengo una fibrosis pulmonar, que es una enfermedad respiratoria también de este tipo crónica, ¿y sabe por qué se produjo? Por la tiza. ¿Se acuerda la tiza que teníamos? La tiza que de las barritas que eliminaba. Ese polvo produjo un problema respiratorio a una persona que trabajó durante mucho tiempo como maestro. Entonces vea, pues, y eso son, ¿cuál es el síntoma cardinal en estos problemas? La tos. La tos también puede ser, como decíamos, producto por el asma, que es la enfermedad crónica más común de los niños. Hay pacientes asmáticos a veces que no se agitan, sino que su componente es la tos, sobre todo el asma del ejercicio. Son niños que al hacer ejercicio, en lugar de agitarse, empiezan a toser. Entonces, para evaluarse, hacerse una espirometría, encontramos que ese es un niño asmático, hacemos su estudio genético, vemos que es de padres asmáticos, de familiares asmáticos y que eso tiene un componente hereditario. También tenemos algunas otras enfermedades, por ejemplo, el cáncer de pulmón, ya hablamos de enfermedades malas. Un paciente que está tosiendo, un paciente que ha sido fumador, un paciente que empieza a agitarse, ese paciente hay que hacerle un estudio, porque si de pronto nos encontramos con la sorpresa de que puede tener un tumor en el pulmón y producir la causa de la tos. De igual manera puede ser un tumor metastásico de otro órgano. Puede ser, por ejemplo, de próstata, puede ser de hígado, de mama. Esos son cánceres que dan metástasis a los pulmones. Y de pronto no tuvo nunca un síntoma respiratorio, pero aparece que esa metástasis empieza a producir tos. En muchas ocasiones se descubre el cáncer primario por justamente la metástasis, es decir, de pronto el cáncer primario no dio mayor síntoma y lo que da síntoma es la metástasis del pulmón. Al ser un paciente tosedor sin causa, hacemos la valoración correspondiente y encontramos que se trata de un cáncer de pulmón. Ahora, hay otros tipos de patologías que no son del árbol respiratorio y que dan tos, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, que es un problema del estómago, que en los niños es frecuente y en los adultos también se da, que por alguna causa el esfínter del esófago no cierra bien y el contenido que va al comer nosotros, todos los alimentos van al estómago, el estómago es un medio ácido y al regurgitar ese paciente, al ir hacia la parte alta, está el esófago que tiene otro pH y ahí va a producir una irritación. Y como está contiguo con el árbol respiratorio, va a producir tos. Entonces, en muchas ocasiones
Entonces resulta que el reflujo gastroesofágico da como síntomas la tos y estamos yéndonos por otro lado, decimos esto es asma, esto es una bronquitis, esto es cualquier cosa, menos un reflujo gastroesofágico. Entonces aquí tiene que ser pues este paciente enviado al gastroenterólogo para que le haga el estudio correspondiente con una endoscopía y a iniciar su tratamiento, que si bien siento tiene un componente respiratorio, pues es netamente gastroesofágico. Y también, Fabricio, para mencionarle un medicamento que es muy usado en pacientes hipertensos, es un inhibidor de los, es un medicamento inhibidor ECA, que es el enalapril. El enalapril es un medicamento que se usa para la presión, que es muy bueno para controlar la presión, pero que tiene como efecto colateral producir tos. Y hemos visto muchos pacientes que llegan a tosiendo, pero tosen todo el día y no hay causa. Y no pasa, y le dan de esto, le dan antitusígenos, antibióticos, y no mejora. ¿Y qué ha sido? Se le preguntamos, si usted es hipertenso, ¿qué tomen enalapril? Suspendemos el enalapril, la semana ya no tosen más. Suspende Entonces, esas son causas de tos que no tienen nada que ver con la parte respiratoria. Entonces, ahora veamos, ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un paciente tosedor? Si es un niño, está prohibido usar los antitusígenos, porque los antitusígenos generalmente tienen codeína. Y antes de los 2 años no se puede usar la codeína porque deprime el sistema respiratorio, puede producir problemas neurológicos y no debe usarse los antitusígenos. ¿Qué usamos en los niños pequeños? El mejor expectorante es el agua. Usemos agua y cuando realmente necesitamos podemos usar, hay unos medicamentos que se llama acetilcisteína, que es inocuo, que se puede usar también bajo prescripción médica, así mismo como otro medicamento que es inocuo, que es el Ambroxol, que también tiene que ser recetado por el médico porque dependerá de su dosis de acuerdo al peso y a la edad del niño. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con producir expectoración. ¿Por qué? Porque estos generalmente son mucolíticos que ayudan a expectorar la flema. Pero si nosotros tenemos ya hablamos del asma, ¿no es cierto? La tos no se produce porque hay un problema de irritativo, se produce porque están cerrados los bronquios, eso desencadena tos y porque están llenos de flema. Entonces, por ejemplo, en el asma, en las ausencias de asma, no usamos ninguna clase de expectorante ni antitusígeno porque podemos agravar el cuadro. Acá lo que necesitamos es abrir los bronquios a través de las nebulizaciones, de uso de la aerosolterapia o los medicamentos necesarios para tratar el asma. Pero también, pues, ¿cuándo podemos usar un antitusígeno realmente? Cuando es una tos irritativa, por ejemplo, las infecciones de la garganta, de la faringe, que irritan y que dan una tos que es bastante molestosa. Ahí sí podemos usarlo. En un niño mayor, en un adulto, podemos usar derivados de la codeína o otros medicamentos antitusígenos que han salido ahora que tienen mucho mejor efectos antitusígenos y menos efectos colaterales. También podemos usarlo. Pero cuando realmente tenemos un problema, hablamos de una bronquitis, de una neumonía, aquí lo que necesitamos usar es expectorantes. Lo que necesitamos es eliminar la flema. No debemos quitar la tos, porque la tos es un reflejo importante que nos ayuda a limpiar los pulmones y las vías respiratorias. Aquí lo que necesitamos es apoyar para que ese reflejo de la tos dé lugar a que se expulse toda esa flema, todas esas secreciones que están allí y que están irritando y haciendo daño para que las pueda expulsar. Entonces, eso sería lo que hay que hacer con un paciente con tos. Entonces, los niños, no usar en los menores de 2 años antitusígenos, solo usar los expectorantes cuando hay la edad indicada, y en cuanto a cierto tipo de enfermedades, no usar antitusígenos, sino usar más bien mucolíticos, expectorantes que puedan ayudarnos a beneficiar la tos. Y una cosa que se usa muchísimo para estos problemas de la tos es la aerosolterapia. O las nebulizaciones. Eso ayudó muchísimo porque a través de los medicamentos nebulizados, estos van directamente al bronquio, actúan mucho más rápido, son más eficientes y producen menos efectos colaterales porque no se absorben y no pasan a la sangre. Entonces, como vemos, la tos no es un síntoma al que hay que alarmarse y correr a decir quíteme la tos, sino veamos cuál es la causa. Primero buscar la causa y de ahí con el tratamiento se irá corrigiendo el problema. Antes también se hacían especies de con eucalipto, se utilizaba también. ¿Se recomienda eso o no, doctor? Bueno, eso en los niños no debería usarse porque puede irritar las vías respiratorias. Lo que se podría indicar... O puede cerrar tal vez. Sí, podría de pronto un niño que ha sido alérgico asmático producirse una broncoconstricción. Lo que sí se indica es el uso del agua, el agua común y corriente. El agua, decíamos que el mejor expectorante. ¿Y qué vamos a hacer? En un ambiente que está muy seco, poner una ollita de agua o poner un vaporizador, de esos lo venden también en algunas farmacias, que se llenan de agua, se le pone una pintita de sal y se hace como un suero fisiológico. ¿Y qué va a hacer eso? Le va a dar humedad al ambiente y va a permitir que la flema se fluidifique más fácilmente. Y sobre todo es bastante indicado en las personas que tienen aire acondicionado, porque el aire acondicionado, el frío que sale del aire acondicionado es un frío seco que reseca las vías respiratorias, y ahí sí podríamos ayudarnos con estos vaporizadores. Pero de tantas cosas, y sobre todo, Fabricio, no usar estas cosas oleosas que le echaban mentol, vapor,
vapomentol, había otros que ya no me acuerdo, yodosalina, una serie de cosas que ya están hasta en desuso. Eso no se debe usar porque estas sustancias son oleosas, esto produce más secreción y complican los cuadros. Entonces, de pronto, lo que podríamos usar para las mamitas que tienen niños pequeños y sobre todo cuando tienen aire acondicionado, poner un vaporizador, humidificador de ambiente, darle humedad a ese ambiente, que es lo que lo hace simplemente el agua, o a través de un suerito fisiológico que podemos mantener ese ambiente con humedad para que las flemas o las secreciones respiratorias salgan con más facilidad. Y también el otro peligro, Fabricio, que fue muy frecuente, de que antes las mamitas ponían abajo de la cama, al lado de la cuna, ponían una olla y resulta que pasaba un niño o el niño mismo se bajaba de su cama cuando era más grandecito, pisaba ahí y lo que producían eran quemaduras. Entonces eso también fue bastante frecuente, observar quemaduras accidentales justamente por estas ollas que se ponían llenas de montes y cosas y vapores y sustancias oleosas como mentoles, y lo que producía más beneficio al problema respiratorio eran accidentes. Doctor, como recomendaciones hay que dormir bastante abrigado y sobre todo abrigar a los niños en esta época de frío y de lluvia. Bueno, cuando hace frío hay que abrigar, pero cuando hace calor no debemos abrigar a los niños. Yo he visto que cuando los niños tienen un problema respiratorio los envuelven realmente y están sudaditos. Claro, produce la deshidratación. Si tiene fiebre va a agravar más el proceso de la fiebre. Entonces hay que estar a las circunstancias. Si está el ambiente frío, abrigarlos. Y si hay calor, pues mantenerlo con la ropa más liviana posible. De igual manera, pues los pacientes cuando tienen estos problemas respiratorios, y sobre todo cuando son de origen alérgico, hay que ver qué tipo de ropa usamos, qué tipo de ropa de cama usamos. Si tenemos un niño que tiene rinitis, tiene asma, que son de tipo alérgico, tratar de evitar todas las piezas de cama, la ropa, que no sean de lana, que no sean nada, que pueda desprender pelucitas que puedan complicar el problema respiratorio. Siempre es importante el medio ambiente del paciente, donde está. Siempre hemos indicado pues que cuando tenemos nuestro paciente con problema respiratorio es importante en el día abrir ventanas para que penetre el sol, los rayos del sol estudien todo tipo de bacterias, estudien todo esto que produce alergias como ácaros y hongos, y también pues permite airear la habitación del niño, no estar siempre encerrado cuando está en la noche, encerrado para la presencia de los mosquitos, pero a través de una tela metálica, pero siempre es aconsejable abrir ventanas para que esas habitaciones puedan recibir los rayos del sol y puedan también ventilarse de tal manera que esto favorezca el ambiente donde está un niño o un adulto que está con un problema respiratorio.